En un debate intenso de más de 3 horas, la Suprema Corte determinó ayer por 8 votos contra 3 que procede a admitir y realizar el turno habitual de la solicitud con fundamento en la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y turnar a un ministro para que elabore el proyecto. Es decir, resuelva la solicitud que hizo un grupo de juzgadores y determinar los alcances de la Corte para velar por la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Esto lo comento yo, como lo mandata un artículo de la Constitución, el 49. Debo decir que la Corte solo admitió el análisis de la reforma y en su caso revertirla o anularla, eso lo veremos. Pero 2 ministras, Esquivel y Batres, advirtieron que por esa sola acción la institución estaría creando una crisis constitucional. Incluso una de ellas habló de que los ministros, los otros, estarían dando un auténtico golpe de Estado. Y subrayó, lo digo con todas sus letras, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, en estricto cumplimiento al ordenado del artículo 39. Esquivel preguntó: ¿es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿Quiere crear una crisis constitucional inaceptable mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la ley? El ministro Lainez le respondió, lo cito: entiendo también a manera de pregunta, me queda clarísima la posición, totalmente clara, de ustedes, en el sentido de que basta con que esa legitimidad que tiene el órgano reformador, nadie absolutamente lo duda, pues permitiría, y lo hago más a manera de pregunta, si el día que ese constituyente permanente decida poner en la Constitución que, por ejemplo, la mujer que decide interrumpir su embarazo será sujeta a prisión vitalicia, pregunta, ¿ustedes como juezas constitucionales o este tribunal tiene que acatar sin ni siquiera permitirse la oportunidad de reflexionar? Me aparto totalmente de esta corriente, dijo Lainez. ¿Y qué les dijo Alcántara y Carrancá? Respecto a los argumentos vertidos por la ministra Batres, respecto de la arbitrariedad o el golpismo con el que supuestamente estaríamos resolviendo, simplemente le dijo, me gustaría recordar que estamos todos nosotros actuando con fundamento en una ley emitida por el propio Congreso de la Unión y con motivo de un escrito promovido por personas que forman también parte del pueblo de México y además gozan dentro de la Constitución de una garantía de independencia y de autonomía particular. Señores, señoras, recordemos en lo general que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido, y defendido bien, subraya, y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Agrega el ministro Alcántara, lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70/2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas. Lo que sí me gustaría, agrega, es hacer un respetuoso llamado
a promover el diálogo sano, el diálogo reflexivo, el diálogo constructivo dentro de este pleno que sí ha logrado forjar consensos y criterios muy importantes para el país durante casi 30 años. Concluye, considero con el mayor de los respetos que el ataque e incluso el uso de calificativos y la licencia de términos clausura la deliberación de este órgano y nos desincentiva un diálogo constructivo en el que la misma ministra Lenia Batres, y así lo ha hecho muchas veces, tiene mucho por aportar, como lo hacen los demás. El tema llegó a la mañanera. Cuestionada sobre el golpe de estado técnico, Claudia Sheinbaum dijo que no empleará esos términos, porque lo que se busca es que se caiga en una provocación para acusarla de autoritaria. Insistió en que la modificación a la Constitución tuvo el respaldo del pueblo, de millones de votos, y simplemente comentó que la reforma no peligra. O sea, la presidenta Claudia Sheinbaum desdeñó la decisión del alto tribunal. Desde antes, pues. Yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado, porque la verdad, ¿qué sustento tiene? Pregunta. Y ella misma no da ningún argumento para sus dichos. ¿Golpe aguado es no armado, presidenta? Le pregunto. Usted juró hace 4 días cumplir la Constitución con lo que ello implica. Desde ayer, la Corte entrará a un tema inédito y qué bueno que lo hace. Se tardó en decidir y lo que la Corte determine será ley que se debe acatar. Lo grave es que dejan entrever que en caso de que la Corte determine anular la reforma, simplemente no la acatarán, ya que en julio, dicen, habrá elecciones. En un Estado de derecho, todos debemos acatar lo que dicen los tribunales. No estuvimos de acuerdo con la perversa sobrerepresentación, pero se acató la decisión de los magistrados. Y ayer decidieron dejar a Alito como dueño del PRI. Nadie los va a desacatar. Es la decisión de un tribunal. Por eso, si nuestra Corte decidiera anular o modificar la reforma del 15 de septiembre, se debe acatar. No es buena señal que se diga lo contrario. En caso de que así ocurriera, sí estaríamos ante una grave crisis constitucional y ahora sí, que Dios nos coja confesados o nos agarre confesados.